¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, Ya. Bien, hoy vamos a ver los posibles obstáculos en las operaciones sobre columnas, los muros de granito y cómo demolerlos, obstáculos de peones protegidos, de protegidos, los dos métodos de agresión a peones enemigos que suponen un obstáculo. Esto lo vimos al final de la clase anterior, pero lo vamos a repasar. Bien, en el diagrama, como pueden ver, eh, imagínense que lo dividen en dos, ¿ya? Y vamos a hacer un análisis de lo que es lo que está en el flanco de rey y lo que está en el flanco de dama. Entonces ya hemos visto que la importancia de una penetración forzada en la séptima y octava fila, ¿cierto? Cuando logra hacer eso, el oponente queda desastrado, ¿cierto? Queda un desastre en su posición. Entonces, teniendo esto presente, es lógico suponer que la propia naturaleza debe haber hecho algo por la protección de su área sensible. Esos son términos medios poéticos que utiliza el maestro Nisbet. De igual modo que la madre naturaleza le ha dado al corazón del ser humano una excelente protección en la caja torácica. Esa es su analogía. Entonces, en el ajedrez, eh, el defender la séptima y octava fila debe tener una protección natural semejante a lo que tenemos nosotros como protección natural de nuestro corazón con lo que viene siendo nuestra caja torácica. ¿Se entiende? sí. Ya. En este caso, las costillas, por ejemplo, y todo lo que ampara. La posición defensiva natural que vemos en esta parte derecha del diagrama, donde, por ejemplo, el peón de G6 impide que la torre blanca penetre en séptima fila. El peón parece asumir una defensa heroica, ¿cierto? De las dos últimas filas, como diciendo, solo pasarás por encima de mi cadáver. Por otro lado, en la izquierda, el peón C negro es un obstáculo y constituye, por otro lado, un obstáculo protegido por el peón de B. ¿Ya? En el caso del peón G, ¿en qué se diferencian estos dos peones? ¿Cuál será la diferencia? Uno puede ser atacado por otro peón y el otro no. Ya, podría ser, sí, podría ser el ataque de este peón, ¿cierto? Sí, podría ser. Pero más que nada es la defensa, ¿ya? Que la mejor defensa dijimos que de un peón es la de otro peón, ¿cierto? Entonces el peón de C está protegido por un peón, por lo tanto está bien protegido. En cambio el peón de G está protegido por el rey, o sea, está desprotegido. Si el peón de G6 estuviese protegido por otro peón, sería quimérico estrellarse contra este muro de granito. ¿Ya? A esto le llama el muro de granito entonces el maestro. A esta cadena de peones. ¿Ya? El peón de C6 está protegido por el peón de B y una torre se estrella aquí como contra un muro de granito. ¿Ya? En cambio acá, si acumulamos fuerza sobre el peón de G6, por ejemplo, hasta triplicando piezas pesadas, en algún momento van a caer. En algún momento va a caer. Porque acá hay que imaginar que pueden haber más piezas defendiendo, ¿cierto? Pero es cosa de acumular atacantes sobre este punto y en algún momento va a caer. Entonces se considera que el peón G está desprotegido y el peón C está protegido. ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí, profe. Sí. Y también, por ejemplo, hay que imaginar que pueden haber más peones acá y jugando H2 a H4 y H5. Y si acá hubiera algo clavado, también se puede atacar hasta con un peón. Entonces ese muro, el supuesto muro que hay aquí en G6 se vuelve trizas, ¿cierto? En cambio, en el diagrama B, perdón, en el diagrama de la izquierda, el efecto en el caso del peón de B4 es similar. Aquí ya vemos que el peón de B4 puede avanzar y puede capturar, y en el caso de la recaptura quedaría solamente el peón C eh,
desprotegido como en el caso del peón de G. Y en ese caso, claro, como dijo Atilio, es como que se parecen, ¿cierto? Ya, entonces, resumiendo, el peón es un defensor nato. Entonces, es un elemento básico de la defensa. ¿Sabían eso ustedes? No. El peón es probablemente el mejor defensor que existe en el ajedrez. No le tiene miedo a nada. Imagínense una pieza defendiendo a otra pieza. Perdón, una dama defendiendo otra pieza. O el rey. En este caso mismo, en este mismo caso, el rey defendiendo el peón de G6. Le haces un jaque y el rey se tiene que mover. Entonces, el rey y la dama son uno de los peores defensores que tiene el ajedrez. ¿Sabían eso? Sí. Ya. Y del mismo modo, uno de los mejores defensores que existen son los peones. Son fieles como, como ustedes no se pueden imaginar. Bien, la defensa casi, entonces la defensa a base de piezas casi puede calificarse como una contradicción en los términos. El peón por sí solo sostiene con firmeza su posición y sin hacer aspaviento. Está hablando nuevamente poéticamente del maestro. Por lo tanto, un peón protegido significa un peón defendido por otro peón. Si un peón se ha separado de la confederación de peones, bueno, cuando habla de la confederación de peones, seguramente está hablando de la cadena de peones. Entonces, si un peón se separa de la cadena de peones, es susceptible de ser atacado por muchas piezas. La idea evidente en tal caso es ganar un peón acumulando fuerzas atacantes sobre él, como habíamos explicado sobre el peón G. En primer lugar, en aras de ganancias materiales, y en segundo lugar, para romper la resistencia sobre la columna. Esto se lleva a cabo técnicamente incorporando primero las piezas a posiciones en que ataquen, ¿cierto? Caballos, por ejemplo, qué sé yo, alfiles por la diagonal, para romper claro, y entonces se producirá una lucha feroz en torno al peón, pues con la misma insistencia con que lo ataquemos, lo defenderá nuestro oponente. De modo que solo podremos llevar la delantera si conseguimos diezmar las filas defensivas, lo que puede hacerse mediante tres formas. Primero, desviando las piezas de sus posiciones. Segundo, cambiando, mediante cambios, o sea, cambiando piezas. De esa manera eliminamos defensores. Y tercero, atacando a las piezas defensoras, amenazándolas con que las vamos a capturar. Entonces, esas son las tres maneras que conseguimos eliminar las defensas de una posición. Primero, desviando las piezas de sus posiciones. Segundo, a través de cambios. Y tercero, atacando las piezas defensoras. A ver, a ver si captaron esa parte. ¿Cómo podemos entonces nosotros, si estamos asediando, cómo podemos romper la defensa de nuestro oponente? Desviando un defensor ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? ¿Te acuerdas de otro? a través del cambio. Excelente, muy bien. Y la más sencilla que es atacando simplemente a una pieza defensora, como haciéndole cosquillas. Tiene que moverse, por ejemplo, ataca a una dama o ataca al rey y el tipo tiene que moverse, ¿cierto? Claro. Esto significa que trasladamos nuestro ataque del objetivo a sus defensores. Un procedimiento perfectamente normal, a menudo practicado en la vida cotidiana y que todos los chavales conocen en sus peleas escolares. El Atilio entonces debe conocer muy bien ese procedimiento, ¿no? Ya. Vamos entonces al siguiente capítulo. Acá, eh, a ver, voy a ver algo primero, espera un poquitito. Vamos a ver algo. Acá estamos. Ya.
Ya, aquí vamos a ver eh, un ejemplo de ataque progresivo. ¿Qué les llama la atención del diagrama? Mm, Profe, creo que cortó un momentico, ¿no escuché? ¿Qué les llama la atención de ese diagrama? Mm, bueno, que hay una sola columna abierta que no está ocupada por ninguno de los dos bandos. ¿Hay una columna abierta? ¿Sí? ¿Cuál? La F, Ok, bueno, muy también bien. la columna C también, pero ninguna, de hecho, ninguna de las dos columnas abiertas está ocupada por ninguno Ya, de los dos bandos. ¿Ok? sí, sí, ok. ¿Qué más? ¿Qué más ves? Trata de explicar todo lo que ves. Que hay cierto bloqueo en el flanco de rey, Ya, P, sí, porque el peón de H negro no puede avanzar, los peones ya, blancos tampoco, pero el blanco tiene un peón pasado protegido, el correcto. peón de D. Muy bien, muy bien. Esa es la diferencia más grande. Creo que es la ventaja del blanco, diría yo. Ya. ¿Y cuál crees tú que debería ser el plan a seguir aquí? Tú con blancas, ¿qué harías? Intentaría buscar eliminar ese alfil de alguna manera. Primero que todo, que es Ya. el inmediatamente que está impidiendo que la peón avance porque la torre ya está detrás. Ujú, ya, Lo primero que haría. ¿Cómo lo haría? Esa es la pregunta. ya. A ver, estoy mirando la maniobra del caballo. Es muy larga. Ya, mientras piensas tú, Atilio, ¿qué ves tú? eh, el mismo peón pasado y protegido y que a la vez es un puesto avanzado. Ya, bien. Tenemos puestos avanzados, ¿cierto? Aquí, acá, 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 ¿cierto? Claro. Lo mismo tiene el negro. Aquí, acá, 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 acá. Perfecto. ¿Qué más? Eh, dos columnas abiertas que no están Ya, ocupadas por ningún bando. ya, Eh, el alfil negro no está protegido y el peón de H tampoco está protegido. ya. Pero también hay otra particularidad, que es que si ¿No? el caballo blanco se sitúa en F5, ataca el peón de H y protege el avance del peón D, con lo cual podría ser una jugada muy interesante con blancas, porque si el peón de H avanza, inmediatamente tengo otro peón pasado, Ya, ¿sí? Y si retrocede el alfil para proteger al peón de H, vamos a tener una pieza, vamos a poder avanzar sin mucho problema el peón D. A menos que obviamente quiera entregar su alfil por el peón. a ver, tuve que salir yo. ¿Qué me estabas diciendo? Disculpa. ¿Estabas hablando del alfil? Yo, ¿Sí? sí, no, que por la jugada, yo qué haría aquí, yo ya voy empezando aquí, yo con blancas jugaría casi, sin mucho pensar eso, caballo F6. ¿Por qué? Ataco el peón de H6 y Caballo protejo el F5. avance, perdón, sí, F5, y protejo el avance del peón a F6, a D6, Ya, ¿sí? Y si él tiene o defiende el peón de H6 o impide el avance del peón de D6, no puede hacer las dos. ya, ¿Listo? Porque si mueve el rey para proteger el peón, pues te avanzo. Si va el alfil a F6 protegiendo ambas cosas, igual ya tengo dos protectores del peón, avanzo. ya, Y si viene la torre después a cubrir, le meto yo también mi torre en D y para adelante. ya. ¿Y tú, Atilio, qué opinas? Em,
diría que estaba pensando también en caballo F5. Ya. Excelente, excelente. Muy bien. Los dos también. Ya. La forma de proceder es con un ataque directo sobre la debilidad. ¿Cuál es la debilidad de la posición? H6. H6, ¿cierto? Y tenemos un peón retrasado. Pobrecito, no tiene. Ese es un peón retrasado. No tiene un buen intelecto el pobre. Entonces, ¿qué pasa? Que este es un objetivo de ataque. Vemos que hay un alfil también que no está defendido. Vemos que hay un peón acá en E5 que no está defendido. Pero este peón está detrás de una columna. Tenemos peones, entonces es difícil atacarlo. Sería por el lateral el ataque. Por lo tanto este no es objetivo. Acá, si atacamos el alfil, probablemente nos entregue la columna y tal vez podamos hacer algo. Pero en el fondo ganamos la columna, pero no obtenemos mucho más que eso. ¿Ah? Por otro lado, eh, tenemos que este peón sí es un objetivo por el cual el negro va a tener que preocuparse y en forma muy seria. Entonces, tenemos que atacarlo. ¿Con qué pieza lo atacamos? Bueno, hay dos opciones. Bueno, tres. Una de las dos torres o el caballo. Yo, digamos, está entre la torre de E y el caballo. Porque ninguno de los dos tiene una función ahora clara. ¿Listo? En cambio, la torre de D2 sí tiene una función, que es apoyar el avance del peón. ¿Sí? Si bien ya está protegido, pero pues tener el doble para adelante es o con la torre de E o con el caballo. Ujú. Ambas piezas están mal ubicadas, así que es bastante. El caballo, la torre de E puede ir a la columna C a presionar al alfil, con lo cual tiene otro papel posible en el corto plazo. Mientras que el caballo si no tiene perspectivas, pero prácticamente nulas ahí donde está. No controla nada, básicamente. Bueno, solamente controla el avance del peón de H5, pero pues para eso está otro peón, no hay problema. Entonces, lo atacaría con el caballo. Esto siguiendo esa lógica. Ya. ¿Y tú, Atilio? También atacaría el peón con el caballo. Ya. Nótese el control. Aquí en estrategia, una de las principales características es el control. ¿Ya? Y. ¿Puedo cambiar mi respuesta, por fe? ¿Cómo? que ya hay un problema. ¿Puedo cambiar mi respuesta? Ya hay un problema que tiene el defenderlo con el caballo, atacarlo con el caballo. Pierdes el control. Ese es el problema. No, además voy a tener un motivo táctico. ¿Qué hago si me hacen alfil B4? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sí? Y si hacías torre C1, tenías alfil E3. Alfil B3, ninguna de las dos sirve. Sí. Entonces, y otra cosa es el control, porque si haces caballo F5 te pueden hacer H5. Puede que no sea buena, pero te deja un peón pasado, un peón negro pasado. Que puede que no sea buena, puede que no tenga ningún brillo esa jugada, pero pierdes el control. ¿Se entiende esa parte, cierto? Sí, bro. Entonces, aquí en estrategia hay que, o sea, aquí ya se acaban las jugadas por jugar. Cuando yo estudié este libro, mi ajedrez cambió mucho y es porque cuando yo jugaba luego, todas las jugadas que yo hacía, pero jugaba en partidas lentas, ¿ya? O sea, yo jugaba partidas lentas. Entonces, todas las jugadas que yo hacía, las hacía con un motivo y una idea. Todas. Nunca hice, después de leer este libro, nunca hice una jugada que no tuviera un objetivo. No hacía jugadas al azar. Cuando ustedes juegan Blitz, cuando ustedes juegan incluso partidas rápidas, de repente hacen una jugada por hacerla. Y de repente ganan, de repente pierden. Cuando juegan partidas pensadas,
se van a dar cuenta que todas sus jugadas, y si no lo hacen, algo está mal. Todas sus jugadas tienen que tener un objetivo, todas sus jugadas tienen que tener un fundamento. Y en este caso, la jugada correcta es torre H2. ¿Por qué? Primero, evita el avance del peón. Segundo, releva al caballo. Y si hubiese sacado la torre de E, permito que el alfil entre acá, a E3. Por lo tanto, no da lo mismo cuál de las dos torres mover. Tiene que ser la torre de D. Porque sigo manteniendo el control sobre esta entrada del alfil. Ya este alfil puede entrar aquí y acá. Y me podría ganar el caballo. O incomodar al caballo. O afianzarse muy bien acá. Doblarme torres por aquí y molestar por la columna. Podría ser. ¿Ya? Entonces, de esta forma yo mantengo el control. ¿Qué hizo el oponente? Jugó rey H7. Entonces, ahora, ¿cómo debe jugar el blanco? Bueno, aquí era que ahora sí el caballo ha sido libre de su papel. Ujú. Por ende, puede cumplir un nuevo rol, que es presionar el peón de H6. Ya, ya. Bien. Sí, yo creo que se puede jugar tanto el caballo como la torre, pero el maestro es consecuente con su método y acumula las torres sobre la columna abierta, haciendo énfasis en ocupar las columnas abiertas. ¿Ya? Fíjense la fuerza que tienen las torres acá. Bueno, las negras defendieron, ¿cierto? Cada vez que vean que un alfil se vuelve hacia atrás en un final, véanlo como una victoria. Porque aquí, un alfil, aquí estaría mucho más activo. Acá o acá. Porque tiene objetivos, ¿cierto? Las torres pueden entrar acá a nuestra propia séptima y pueden hacer estrago. O desde acá, controlando la casilla C1, con la combinación de las torres podrían causar estrago. Pero el que se haya retirado a defender un peón, para nosotros tenemos que verlo como una victoria. Porque una pieza pierde su efectividad. Bien, y ahora con blancas, ¿qué jugaríamos? Atilio, a ver. Podríamos seguir presionando con caballo F5. Muy bien, ahora sí, caballo F5 y le quita todas las casillas al alfil. O sea, ahora este caballo está haciendo algo. Aparte de atacar al peón, está controlando al alfil. Bien, eh, el negro todavía tiene muchas fuerzas en su, ¿cómo se dice? En su arsenal, porque todavía puede tener la otra torre a defender. Y juega torre B6. Ataque y defensa, se mantiene el equilibrio dinámico, pero ahora las blancas tienen una jugada que desequilibra todo. Yo estaba pensando en algo. A ver. Si la tienen, no la digan. Esperen que el compañero la vea. Sí, creo que la tengo. Vamos a ver. Ya. Aquí es donde se combina la estrategia y la táctica. Nunca se van a separar. Sí, nunca se para en realidad. Muchos motivos estratégicos se usan para ganar ventajas estratégicas. Y aquí se pueden dar cuenta que cuando uno empieza a jugar con estrategia en el fondo es otro ajedrez. Es otro ajedrez. Las jugadas empiezan a surgir de forma a veces hasta natural. Tienes razón. Jugadas que antes no veías. Cuando empiezas a pensar en forma estratégica, de repente saltan a la cara y no te das cuenta que antes, o sea,
jugadas que antes no veías, ahora las ves. No te das ni cuenta cómo las ves. ¿Tienes alguna idea, Tilio? Em, Estaba pensando en torre H5 para atacar el peón de G, pero tiene defensa. Ya, ok. ¿Y tú, esto, Alejandro, qué viste? Aquí tenemos lo que es obstrucción y desviación. Ok, muy bien. D6. D6, correcto. Ujú. Obstrucción, ¿cierto? La torre deja de ejercer su influencia sobre el peón y si captura, ¿qué pasa? Pierde calidad, ¿cierto? Correcto. Y si captura al alfil, ¿qué pasa? Deja de defender el peón de Deja. H6. Correcto, muy bien. Entonces, las blancas cortan a la torre de 6 de la No, y defensa. aparte pierde piezas, si no estoy mal. Sí, sí, por supuesto. Pierde pieza porque después de torre por queda clavado el alfil. Ajá. Entonces, el peón de H6 caerá inevitablemente, lo que a su vez permitirá la invasión decisiva de las torres blancas por las dos últimas filas. Si las negras estuviesen situadas en la sexta fila con sus dos torres, por ejemplo en A6 y B6, resultaría posible el sacrificio de calidad. Bueno, eh, aquí las negras jugaron torre por D6. ¿Ya? Es la única forma de poder aguantar un poco. La Sí, pero pues, alternativa alfil por D6 sería mala por, como bien dijeron ustedes, torre por H6, rey G8, y ahora que juega el blanco, espera, espera. Esto es, creo que es mate, ¿no? a ver, sorprende. Torre, torre H8, jaque única, se tiene que mover a la fila de arriba, no puede moverse a G7 por el caballo, tiene que moverse obligatoriamente a F6, baja la otra torre, no, es que se me escapa, espérese. Es que meto la, ah no, pierde torre, de entrada pierde torre, pero creo que es mate. Tan, 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 única subir a cualquiera de esas tres. Ah, se me escapa. Porque es que Veamos, las tomas en la misma columna. torre H8, jaque, Sí, rey F7, y ahora, bajo la otra torre. ¿cuál es la otra torre? La torre de H1 a H7. Oh, no. Sí, no, sí. Sí, la otra torre H7. Ah, es que ¿Torre 1 o torre 8? ¿Se dice torre 1 o torre 8? torre H1. Torre 1, Torre 1. ¿a dónde? Torre 1 H7. Torre 1, H7. ¿Ya? Espera, es que ahí es donde no encuentro el remate. Rey F6. Sí. Y que me escapa ya. No me escapa, obviamente pues pierde torre y todo, pero quería dar remate, pero no leen. Ah, bueno, aunque si me tomo la torre y vuelvo con la otra torre a F8, no, tampoco sirve, por el alfil. Ya. Va. No, pues si hago torre H6 jaque, me ataca la torre, no me sirve. Ah, no, no puede atacar la torre. Pierde el alfil. Pero pues pero acá estoy ganando torre. Yo estoy pensando en función del mate, no estoy, porque materialmente ya está ganado, pero ¿Tú, Atilio, qué viste? Em, Comerme la torre de A8. Torre 8, ya. Rey F7. ¿Te comes la torre? Sí, sí. Ya. Y después, Mm, Después puedo, con la torre de H1 puedo seguir presionando
Puedo clavar el alfil. Correcto. Sí. Yo creo que esa es mejor, ¿ah? Yo creo que esa es mejor. Ya. Bien, a ver qué dice el tío Niswitch. Em, habla de Torre 1 H7. Después Torre G7 anuncia mate imparable. No lo veo. Que yo tampoco vi el mate, pero yo que me late que hay mate en alguna parte, pero no lo vi. Pero si, Eh, si juegas Torre G7 te hacen torre por H1, por H8. ¿Cuál es el mate? pero, ya te hacen torre por H1. No, se equivocó el libro. Sí, ¿no? No sé, porque, a ver. Dice que con torre H7 no es imparable y después con torre G7. No, está mal. Está mal el libro. No, no, no veo, es que no se No, no ve, hay mate no. imparable ahí. No, no, se mandó un carril. Ya, consideremos una posición esquemática. A ver. Em, creo que la tengo. Torre blanca en F1 de 2. Caballo de 4. Negras. Rey en F8. Torre C8. Alfil en D8. Peón en F6. Ya. Ok. El juego puede seguir así. Caballo E6. Rey E8. Caballo por D8. Torre por D8. Torre por D8. Rey por D8 y torre por F6. Las filas defensoras se han desmembrado por culpa del cambio. La maniobra contra el peón obstáculo encaja, hasta ahora, en lo que llamamos ataque progresivo. Todo el procedimiento de concentración de fuerzas sobre un punto, con el fin de superar en un momento dado a las piezas defensoras, responde a este concepto, el ataque progresivo. También el objetivo era sintomático. En realidad se trataba en parte de conquistas materiales, por ejemplo, ganar un peón siempre es una conquista material, y en parte también de que el ideal era conquistar la séptima fila. Una mezcla de motivos significativa. Entonces, ¿qué estaba mostrando acá el maestro? El maestro estaba mostrando que cómo se desenvuelve un ataque progresivo para ganar material y a la vez tratar de penetrar en la séptima fila. Hace un jaque, torre 8. Se podría haber hecho también inmediatamente torre por D8. Creo que era más directo esto que era el ejemplo del maestro. Torre por, caballo por, más seguro me refiero. Rey por y torre por. Porque aquí no es obligado que se juegue torre por D8, ¿cierto? Cierto. En Sí, cambio ahí es obligado. Profe, es que, veamos, bueno, como también siempre he estado haciendo ahí por mis laditos, es hacer un comentario también que no sé si lo han mencionado, Ajá. con respecto a las torres en séptima de cara a los finales, Ya. ¿sí? Que es el tema de que, además, pues, de que destroza por completo, puede destrozar por completo toda la estructura de peones, y bueno, y lo que haya en la séptima fila y para atrás, Ujú. es el tema de aislar al rey. Ya. Normalmente el rey está en la octava fila, entonces si tu torre está en séptima, el rey nunca va a poder pasar, con lo cual tienes pieza de más, básicamente, porque el rey se tiene que usar como pieza de ataque en el final. Ujú. Entonces creo que es un punto que pues hasta el momento uno no lo había como mencionado, pero pues sí me parece importante, porque bueno, estoy un poquito también Sí, mirando los sí, por finales. supuesto que es importante y lo nombramos en el capítulo 1 de la clase Listo. anterior. Mm. ¿Cierto, Atilio? Mm. Atilio. Ya. Si eso lo nombramos en la clase anterior, Alejandro. Pero sí es bueno que lo tengas presente. Muy bueno. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Mm, tenemos ahora un ejemplo de esto.
ejemplo de un ataque revolucionario. Un cuadro muy diferente es el que nos muestra el procedimiento empleado en este diagrama, donde solo se indican las piezas significativas. ¿Cuál será el procedimiento en este caso? Bueno, hay muy pocas fuerzas que defiendan, ¿cierto? Correcto. Y en lo personal ya lo vi. ¿Ya? ¿Qué viste? Mate. ¿Mate? A ver, sorpréndeme. Sí. A ver, es torre por H7 hack. ¿Ya? Única torre, rey por H7. Ujú. Y caballo y torre H1 jaque mate. Porque el peón de F está cubriendo el único escape del rey y el alfil está cubriendo el otro. Se acabó. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, también había mate por acá, ¿cierto? Ah, sí, mate. No, tenía la sensación de que Caballo estaba defendiendo. Claro. Sí, tenía la sensación de que Caballo estaba defendiendo. Sí, 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 sí. No, no, pero está bien. Está bien porque este es un ejemplo de... Hay dos tipos de ataque que estaba enseñando el maestro. Primero es el ataque progresivo, ¿ya? Que lo ejemplificó con esto. Este es un ataque progresivo, ¿ya? Que es paso a pasito a pasito, y terminas ganando. Y el otro es el ataque revolucionario, donde la entrada de la torre es brutal, ¿cierto? Torre por H7, rey por H7 y torre H1, mate. Pero también hay una forma de hacer un ataque progresivo en esta posición. A ver, ¿qué pasó? La llamada. Ah, ya. Ok, no importa, no te preocupes. Hay una forma de hacer un ataque progresivo en esta posición. Y es, por ejemplo, doblar las torres acá. ¿Ya? Y probablemente va a jugar H6. Y las blancas se van a estrellar contra lo que llama el maestro un bloque de granito. ¿Ya? Entonces a veces los ataques progresivos no funcionan. Y es necesario recurrir a los ataques revolucionarios, como en este caso fue torre por H7. Destruye todo con un sacrificio y termina dando mate. Entonces, por sencillo que sea este final, dice el maestro, me parece de la mayor importancia, por cuanto nos transmite claramente la diferencia entre los métodos de ataque progresivo y revolucionario. A ver, ¿qué les quedó a ustedes como concepto de ataque progresivo y ataque revolucionario? Pues ataque progresivo es como ir haciendo pequeñas mejoras, ir metiendo presión, un punto, atacando un Eso, punto. ir metiendo Presión, presión. presión, 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 presión hasta Sí, que explote. la boa constrictora, ya. Exacto. Y ataque revolucionario simplemente vuelo todo de 1000 pedazos de una sola jugada y se acabó. Es un sacrificio y con eso abro camino y doy mate. Sí, sí, Ya. sí. ¿Lo entiendes tú, Atilio? Sí. Perfecto. Veamos un ejemplo de otro ataque progresivo y ataque revolucionario. ¿Cómo sería un ataque progresivo acá? A ver si entendieron el concepto de ataque progresivo. Mm, a ver, pues, También le llama el maestro evolutivo, progresivo o evolutivo. pues creo que que podría ser una combinación de los dos. Es decir, tengo un ataque, creo que tengo un ataque progresivo. No, no, pero no funciona. Es que pienso, profe, en torre H1 presionando el peón de H7. Sin embargo, la defensa me parece muy sencilla, que es caballo F8 defendiendo el punto H7 y no veo progresión. Pensaba en un sacrificio de torre, pero no funciona. Aunque
Pero, ¿qué fue lo que yo pedí? Un ataque progresivo. Ya, Entonces, digo, como por ataque progresivo veo torre H1 ya, presionando el peón de H7, sin embargo creo que la defensa se quita muy fácil la presión. ya. Atilio, ¿tú qué ves? Un ataque progresivo. Em, pues también estaba pensando en Torre H1. Ya, torre A, H1, perfecto. Los dos atinaron. Ese es un ejemplo de ataque progresivo. Y me imagino que viste caballo F8, ¿cierto? Sí, claro, profe. Sí. Por eso digo que se libra muy fácil. Eso es lo Ya, que... ya. Y ahora que ven caballo F8, ¿cómo podrían continuar? Eso es lo que estaba pensando. Mm, bueno, creo que la tengo. Ah, ok, espera un poquito. Deja que lo diga Sí, Tilly entonces. creo. ¿Lo viste, Tilio? Mm. Creo que sí. Ya. Dígame los dos entonces. ¿Qué estás haciendo tú, Alejandro? Alfil E7. ¿Y tú, Atilio? Alfil E7. Muy bien. No, son unos monstruos ustedes. Torre H1 entonces, caballo F8 y alfil E7 minando la defensa, ¿cierto? Con Correcto. eso no tienen nada más. Bien. Y ahora, ¿cuál sería el ataque revolucionario? Ese sí lo tengo. Yo lo pensé de antes. Ya, ya. Atilio, Creo que igual lo tengo. ya. Dígame. Alfil. Torre por H7. Muy bien. Yo sé que Alejandro también la sabía, ¿cierto, Alejandro? Sí, profe. Excelente. Rey por H7. Entonces, no puede hablarse de ganancia de peón, ya que las blancas han entregado una torre, ¿cierto? Pero, Bien. ¿Cómo seguimos? torre H1 jaque. Torre H1, ¿cierto? Rey G8 y Torre H8 Torre mate. H8 mate. La idea entonces del ataque revolucionario radica, como se ha visto claramente, en abrir por medios violentos, ¿cierto? Una vía de invasión hacia la octava fila. Provisionalmente vetada, que estaba vetada por el peón negro de H7, ¿cierto? Pero una torre se sacrifica para que su colega pueda alcanzar el objetivo, la octava fila. Así es que sí, también en el tablero puede existir la auténtica camaradería. Ujú. Solam- Solamente que creo que, digamos, ya en términos de la posición, si la evaluamos correctamente, digamos, creo que el revolucionario no funciona. ¿No? No. A ver. Porque si el rey no captura, Ujú. no, sí funciona. No, sí funciona. No, porque pensé en caballo F8 atacando la torre, pero no, pues ya directamente torre Torre H8 mate. H8 mate. Sí, Sí. Bueno, ¿en qué orden cronológico deben emplearse estos dos métodos de ataque? ¿cómo así orden cronológico? No entiendo. Si tuvieras que elegir entre ataque progresivo y revolucionario, cronológico tiene que ver con tiempo. ¿Cuál harías primero en el fondo? No, el progresivo, la verdad. Por tiempo, el progresivo, siempre primero. Ya. Muy bien. Excelente respuesta, Alejandro. Esa es la respuesta. Primero, siempre el progresivo. Ataca con varias piezas al peón obstaculizador. Así, al hacerlo, darás oportunidad a que tu rival sitúe piezas defensoras en casillas incómodas. ¿Ya? Y eso va a hacer que de una forma u otras
las piezas que van a ir defendiendo se van a ir entorpeciendo. Y eso las va a dejar mal ubicadas y no van a estar bien coordinadas, ¿ya? Porque van a estar todas atadas a la defensa de algo, ¿ya? Y de esa forma surgen las combinaciones que son decisivas. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ya. A ver. No, este es otro tema. Este tema lo vamos a ver, bueno, el próximo lunes, porque este viernes no hay clase. Así es que lo dejamos para el próximo lunes. ¿Ya? Y ahora vamos a dar la clase por terminada por hoy, porque luego viene el segundo bloque. Listo, Ya, profe. muchachos, nos vemos el próximo lunes. Chau. Vale. Oh. No te ves.